Listo. Buenas noches, ya la doctora Mónica Guzmán se encuentra eh, a unos minutos de entrar en sala. Me indica que está con un poco de dificultad para entrar. Sin embargo, ya vamos a dar inicio, por favor, en un minuto. Doctora, por favor, cuando esté lista, me indica para que iniciemos o nuevamente continuemos con la reunión. Buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bueno, eh, Antes, estábamos en la antes, fase. por favor, lo siento mucho. Estoy muy complicada con mis horarios. Disculpen a todos los asistentes a este reciclaje. No ha sido intencional, pero ya que estamos, mejor no perdamos tiempo en trabajar. Gracias por Listo, la espera. Muchas gracias por la muchas espera. gracias, doctora. La reunión es toda suya. Muy bien, ¿quieren ver este caso? Sí, Doc, Hola, justamente nos quedamos en esta parte, la primera placa de este paciente. dime. Justamente nos Muy quedamos bien. en esta parte. Ya 53 años, 50, mujer con bajo peso, cuyo hemograma es el siguiente. Bueno, no sé, antes de pasar a la parte laboratorial, ¿por qué hicieron hincapié en bajo peso? Eh, Fueron eh, lo que usted nos brindó, Ah, doctora, la lo información clínica que del nos caso brindó. que tomaron. Es un dato, Sí, por si acaso, para todos los profesionales que están conectados. Un dato de bajo peso, hay que asegurar que sea una pérdida de peso y eso se puede preguntar en el momento que uno está tomando la muestra, ¿no?
porque se ve un paciente depauperado, con características de pérdida de peso. Pero importante es que es un dato que muy patognomónico en las enfermedades oncohematológicas, la pérdida de peso de más de 10 kilos en un periodo de 3 a 6 meses. Eso es importante. Entonces, por favor, pasa al anterior al hemograma. Muy bien. Acá ustedes tienen glóbulos rojos. Nos vamos a ir directamente a hemoglobina hematocrito. 9.7 y 29 de hematocrito. 9.7 gramos o 97 gramos litro. Pero, ¿qué llama la atención? Hay una anemia. Si ponemos los rangos de hemoglobina en la altura como rango inferior en la altura en la mujer, nosotros estaríamos en el límite inferior y límite superior e inferior de una hemoglobina severa. Entonces estamos hablando de una anemia severa. El hematocrito también tiene relación con ese rango. Por lo tanto, en la mujer los rangos de hemoglobina el límite normal está en 14 y el límite superior es 18 para nosotros como hematología. Y en el rango inferior, como mínimo, no sé si ponerlo mínimo estándar, por debajo de 9 estamos hablando de hemoglobina de rango severo. Por lo tanto, tiene características de una anemia severa, es normocítica, normocrómica, con plaquetas altas, ¿no? 716,000 plaquetas, pero lo más llamativo de este hemograma es la leucocitosis. Ya no hablamos, pero de leucocitosis. No se olviden que hay un rango, se habla de leucocitosis, reacción leucemoide e hiperleucocitosis. ¿Hasta qué rango yo considero que es leucocitosis? Si alguien me puede comentar en su experiencia, ¿hasta cuánto ustedes creen que se considera leucocitosis en valores? Por favor, si alguien me puede responder. Hola. Hola, hola. Yo voy a preguntarle entonces, por favor, a Sheila o Aldo Mendizábal, porque eso es importante aclarar cuando ustedes hagan en su informe o en las observaciones si es leucocitosis, si es una reacción leucemoide o es una hiperleucocitosis. ¿Nada? Hola, creo que no me escucha. Ah, me están escribiendo. Por favor, ¿me lo puedes? A ver. Claro, doctora. Ah, Acá indican hasta 15,000, hasta 15,000. esa sería leucocitosis para Sí, lo ustedes. indican los participantes. Muy bien. El rango límite superior para considerar leucocitosis es 50,000, por si acaso. Y si ustedes revisan el concepto de reacción leucemoide, dice, es reacción leucemoide por encima de 50,000 glóbulos blancos con presencia de elementos inmaduros de la serie granulocítica. ¿A qué se refiere? Igual o mayor a 50,000. Es decir, que tiene que tener menos del 5% de mielocitos, metamielocitos y callados y segmentados. Por lo tanto, ese conjunto le llamamos reacción leucemoide. Entonces,
leucocitosis hasta 50.000, pero leucocitosis sin presencia de células inmaduras de ningún tipo. No estoy hablando de blastos, por si acaso, estoy hablando de células inmaduras, que son las células preprogenitoras de los neutrófilos. Entonces, leucocitosis hasta 50.000 sin elementos de ningún tipo inmaduros. Puede haber desviación a la izquierda o neutrofilia, puede considerarse eso como parámetro adecuado, pero reacción leucemoide mayor a 50.000 o igual a 50.000 con células inmaduras menos del 5% de la serie granulocítica y hiperleucocitosis significa mayor a 100.000 glóbulos blancos. Por lo tanto, nosotros en este hemograma tenemos una hiperleucocitosis. ¿Está claro? Con un hiperplaquetosis, ¿no? 716.000 plaquetas. Importante. ¿Alguna pregunta en relación a este hemograma para que tengamos claro y pasar a la morfología? Pregunten, pregunten. ¿Nada? Doctorita, nada, no hay alguna pregunta en relación a este hemograma, que es un hemograma muy llamativo. No, doctora, ningún participante Muy tiene bien, consultas. pasemos al otro entonces. A ver, ¿qué opinan de este hemograma? Digo, de este frotis periférico. ¿Alguien? Estamos para aprender, yo también sigo aprendiendo y aprendo mucho también de los profesionales del área. ¿Qué opinan de esto? Muy bonito. ¿Alguien, por favor? Para que así vayamos aclarando. Me gustaría que sea participativo, por favor, porque dar un monólogo es para que muchas veces no me entiendan o mejor es compartir experiencias de ustedes y para que podamos resolver acá. Y creo que eso se va a hacer más dinámico. Doctora, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, hola. Dígame. Doctora, bueno, yo la verdad no tengo poco conocimiento sobre el área de hematología. Usted habla de una leucocitosis, claro, mayor a 50, perdón, hasta 50.000. ¿Ya no se manejaría el término blastos? Esa parte, doctora, ¿me puede aclarar, por favor? Pero no, blastos son células inmaduras de la serie linfoblástica, mieloblástica, eso es indiferente, pero leucocitosis sin células blásticas es leucocitosis secundaria a cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, grandes quemados, es decir, otro enfoque. Pero si usted encuentra leucocitosis, aunque encuentre con 20.000 glóbulos blancos y encuentra más del 20% de células blásticas, es una leucemia aguda. Y en este momento no quiero entrar a leucemia aguda porque nos vamos a confundir. Ya hasta ahorita está bien. Déjeme ¿Está revisar. clara la respuesta, doctorita? Sí, sí, ¿Cómo? doctora. Voy a revisar. Tenía un casito, no me acuerdo Ya. cuántos eran los blancos y había blastos, bueno, según yo, ¿no? Pero déjeme revisar, doctor, por favor. Lo que tiene que tener claro, doctora, para dar una orientación morfológica de leucemia aguda, le voy a decir, no define la cantidad de glóbulos blancos. Hay leucemia aguda con glóbulos blancos normales, con leucocitosis, con hiperleucocitosis. Lo que define el diagnóstico de leucemia aguda es la presencia de blastos mayor al 20%. Eso tiene que estar muy claro.
Listo, doctora, comprendido. Muchas gracias. No, de nada. ¿Algún doctor creo que usted quería preguntar? En realidad quisiéramos que nos enfoquemos en este material que estamos viendo, por favor. Doctora, Dígame. muy buenas noches. Bueno, quería ¿Cómo? hablar en relación de la imagen que presenta Muy en, bien. en esa imagen circular. Entonces, ahí se observan células neutrófilos normales, ¿no? Y también y se puede observar que también son blásticas, ¿no? Con presencia de nucleolos y también eritroblastos ortocromáticos. En este caso, en esta imagen que yo estoy observando, mm, podría decir, ¿no? Que es una leucemia aguda, ¿no? Porque hay presencia plásticas, ¿no? Pero lo que le decía a la doctora, si este, por ejemplo, es un campo, usted no puede hacer un diagnóstico en un solo campo, ojo con eso. Sí, eso es lo que yo quería mencionar, ¿no? Ahora, ¿cuál es Sí, fíjese, en el que me ha mencionado, la imagen en círculo, primero, vamos por la siempre, tienen que enfocarse como un escaneo del frotis. Nunca se van a olvidar de describir la serie roja, luego la blanca y luego las plaquetas. Eso jamás nos tenemos que olvidar cuando valoremos un frotis periférico. Y fíjese que en la serie roja hay hipocromía, hay normocromía y existe hipercromía. Por lo tanto, a eso o es policromasia si todos los glóbulos rojos están intensificados en su coloración. En este caso parece una anisocromía, ¿no? Diferencias de colores del color de la hemoglobina. Por lo tanto, podría definirse desde ese punto de vista, porque hay algunos glóbulos rojos que se ven hipocrómicos, leves pero hipocrómicos. Dentro de la serie blanca predomina más, lo que veo en ese frotis son los callados. Y veo ahí un monocito, veo mire, parece un blasto, el que está viendo en mi pantalla estaría a la derecha, ¿no? Esa célula se refiere, que aparenta nucleolos, ¿sí? sí, Sí, Así doctor. es. Entonces, yo con este frotis, con este campo, no puedo decir esto es una leucemia aguda. Para definir un diagnóstico, por ejemplo, nosotros mínimamente observamos 10 campos y se tienen que tatuar en la imagen de que hablar de leucemia aguda, siempre hay que tener cuidado de dar ese diagnóstico tan severo. Por ejemplo, imagínense si fuera una mamá. em, em, Tienen que asegurarse para orientar a leucemia aguda, tienen que asegurarse que los blastos estén por encima del 20%. Si no, no es leucemia aguda. En el otro frotis, el que está en forma, eh, pongamos en un cuadro, con tres elementos yo no puedo orientar un diagnóstico, Ya con sé, tres células, ¿no? Pero ¿qué me llama la atención acá? Fíjense las plaquetas. Hay macroplaquetas, hay microplaquetas. Y son plaquetas muy dispersas. ¿Se dan cuenta? No están haciendo lagos plaquetarios. Y esas dos células grandes, yo no les aseguraría que es un blasto. Me parece un monocito dismórfico, no hay claridad de ver un nucleolo. Y yo con esto no puedo decir es un blasto, tendría que visualizar más elementos para contarlos. El otro,
lo considero como una célula típica, porque no encasilla ni a una célula de la serie linfoide, ni encasilla a la serie mieloide. Al no encasillar a ninguna de estas series, recién podemos tipificar como, o nombrar como atípica, que no es clara la visualización. Y el de arriba, obvio que es un callado, ¿no? Está muy claro eso. ¿Alguna duda con este material? Doctora, Buenas noches. Doctorita, ayúdeme para que podamos eh, en orden las preguntas, por favor. Claro, doctora. La persona que estaba con el micrófono encendido, el doctor Aldo, por favor, si no me equivoco. Sí. La pregunta, por favor, del doctor. Uy, creo que ya lo apagó. No sé, la persona que quería hablar, por favor, tome la palabra. ¿Cómo está? Muy buenas noches a toda la sala. Hola, doctor, Doctorita, buenas noches. viendo desde Cochabamba, saludos, viendo esta placa, podría tratarse de una leucocitosis secundaria debido a una infección aguda, doctora, tal vez. Claro, si nosotros en relación al hemograma que hemos visto, una infección tiene 135.000 glóbulos blancos. Una infección aguda no hace hiperleucocitosis severa. Para que se les quede grabado, en un proceso infeccioso, nosotros en la experiencia que tenemos en manejar procesos infecciosos y severos, de anaeróbicos, por ejemplo, en anaeróbicos hacen severas leucocitosis, pero no superan los 50.000, por si acaso. Habitualmente oscilan entre 20.000, 30.000. Si no supiéramos el hemograma que hemos visto en la anterior diapositiva y solo veo ese frotis en forma circular, yo también podría orientar, doctor, a una leucocitosis moderada de un proceso infeccioso agudo. Y otro Muchas dato que gracias por también la puede haber, aclaración, doctorita. un dato más le voy a dar, un tip más le voy a dar, doctor. En un proceso infeccioso agudo hay leucocitosis, menos de 50.000, eso que téngalo claro, pero también hay hiperplaquetosis, pero habitualmente no supera los 600.000 plaquetas. Entonces, en un proceso infeccioso severo, agudo, estoy hablando de agudo, no se olviden que hay procesos infecciosos crónicos, ¿no? Y más que todo bacterianos. En un proceso agudo, pueden ustedes tener sin problema 500.000 plaquetas, 550, hasta 600.000 de un proceso agudo severo, sin considerarse en ningún momento leucemia. Con eso más creo que le hemos aclarado, doctor. Sí, muchísimas gracias, doctora. Muy bien. ¿Hay alguna consulta más? Doctora, eh, buenas noches. Bueno, en la imagen del círculo también tal vez se podría visualizar lo que es una microcitosis, viendo, relacionando con lo que es la hemoglobina, ¿no? La concentración de hemoglobina que lo que visualizamos en el hemograma. Pero, doctorita, el hemograma era normocítica, normocrómica. Mm, no vi bien la concentración de hemoglobina, cuánto estaba, A disculpe. ver, pasemos, por favor, a la anterior diapositiva. Un momento, por favor. La pantalla Sí, se me ha tranquilo. congelado.
Ahora sí. Ahí está. 87, 28, entonces normocítica normocrómica, ¿no? Gracias, doctora. Ahora puede pasar a la diapositiva. ¿Tenemos otras diapositivas o seguimos trabajando con eso? En relación, Tenemos, fíjense, en el frotis en forma de cuadro, ahí se puede ver hipocromía y se puede ver glóbulos rojos normales y glóbulos rojos hipercrómicos. Entonces, más que anisocromía, entonces parece más, ¿no? Predomina policromasia, esos glóbulos rojos con intensa coloración. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿qué nos orienta cuando vemos predominantemente policromasia? Nos orienta que este paciente ha recibido recientemente una transfusión. Entonces tenemos los glóbulos rojos del paciente que se pueden estar relacionados con esos glóbulos rojos hipocrómicos aparentemente en imagen. Si no supiéramos el hemograma, estoy dando solo un ejemplo, no estoy relacionando con el hemograma que vimos anteriormente. Entonces, si ustedes observan el aumento de intensidad en la coloración de los glóbulos rojos y otros normales y otros algo hipocrómicos o hipocrómicos, pregunten si no ha sido transfundido en menos de 24 horas. Muy bien, doctorita. ¿Tiene algo más para ir pasando? sí, Doctora, Sí, siga, sí, por favor. doctor. sí, doctora, bueno, según la morfología de la imagen en cuadro, es Sí. encuadrado, entonces, bueno, comparto el otro que es más bien a un monocito, ¿no? El que está casi al centro, yo lo Sí, podría sí. denominar como un callado. No sé si tal Mm, vez por lo extendido, el núcleo puede pero estar. fíjate, doctor, perdón, le estoy tuteando, me parece usted más joven que yo. Fíjese el callado de ahí arriba y fíjese, si usted cree que es callado, fíjese en la cromatina la cromatina nuclear. Fíjese las características de esa cromatina. Sí, sí, doctora. ¿Qué dice? Ya, bueno, la cromatina, el otro es más laxa y el adhesivo es más densa. Así es. Entonces no puede ser un callado, ¿no? Ok. A ver, fíjese, las dos células, la grande y esa, orienta la misma característica de la cromatina nuclear, ¿no? Sí, 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 doctora. Estás relacionando. Mm, Pero tiene una diferencia. Yo podría decir un mono también, porque no se olviden, la literatura dice tiene el núcleo, puede tener arriñonado en forma de herradura, pero hay núcleos circulares del monocito. Pero fíjese, la célula grande tiene un citoplasma celular un poco azulito, como acidófilo, ¿no? Y el otro tiene, orienta basófilo, de un color violáceo, así. ¿Se da cuenta? Entonces, Sí, para siempre los elementos formes de la serie granulocítica nos hay que basar en las características de la cromatina nuclear, celular, la membrana, la forma del núcleo, los nucleolos, son muy importantes esos. Y la célula que es callado, o sea, la que ve ahí arriba, ya se está transformando en un en un segmentado, pero tiene gránulos. Y eso es la característica más importante que tiene un callado, ¿no? Gránulos del citoplasma celular.
Correcto, doctora. Ujú, Gracias. muy bien. ¿Algo más en relación a este material? Buenas noches a todos los presentes, doctora. Buenas El noches, ADE doctor. me llamó la atención de este caso porque está 18%. Entonces ahí Ujú. se podría decir que la doctorita antes tiene razón porque si bien es normocítica, hay algunos glóbulos rojos que son pequeños. Entonces eso se podría decir que hay una anisocitosis también. Podríamos decir, pero no se olvide que tenemos una anemia severa, ¿no? Tiene 9 de hemoglobina. Pero sí podríamos decir. Y en el frotis, si es el frotis del mismo paciente, hay algunos microcitos. No es predominante los microcitos, entonces yo no lo consideraría como una microcitosis orientar a una anemia ferropénica, sino anisopoiquilocitosis. Hay micros y hipocromía y normocromía, hay hipercromía, ¿no? Sí, no es de predominio, pero está bien, doctora. Así es, doctor. Y en el frotis grande, en realidad, se ve muy poca hipocromía, o 2 o 3 elementos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al caso 2. Muy bien. Doctora, disculpe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Eh, ¿Cuán importante es o cuánta relevancia tiene que nosotros cuando veamos este tipo de campos en un frotis o en un extendido, cuánta relevancia podría tener que nosotros podamos informar en el caso de la imagen, una hipocromía, una anisocitosis, para ya la lectura por parte de la consulta médica, o no tiene A ver, relevancia? no, si es, si, doctor, si usted le está informando al hematólogo, recontra relevante, ¿no? Que me ponga anisopoiquilocitosis, por ejemplo, o me ponga anisocromía, policromasia, esos detalles, sí. Y lo mismo ¿no? Informar así sí tiene relevancia porque me va a orientar primero a descartar a un proceso de anemia con las características, porque habiendo anisopoiquilocitosis, forma tamaños alterados y que no sean el que me defina que es una anemia ferropénica, anemia mástica o anemia normocítica normocrónica de trastornos crónicos, si me informan no, anisopoiquilocitosis, yo voy a tener que pedir estudios específicos para cada uno pensando que es un déficit multifactorial, que es un déficit de hierro, de vitamina B12 o de folatos. ¿Se dan cuenta? Entonces sí le tenemos que dar importancia al informe y la descripción que se haga. Entonces, me va a definir mi diagnóstico ya las dosificaciones, la cinética de hierro, la dosificación de vitamina B12 y ácido fólico. Ahora, si yo pienso que es una anemia de trastornos crónicos, que me puede llevar también a esa característica, y yo pido cinética de hierro y dosificación de las vitaminas y me sale normal, con eso considero que es una anemia de trastornos crónicos. Entonces puede ser infeccioso, crónico, inflamatorio o neoplásico. Está bien, doctora, gracias. Y en el caso de las leucemias, como en este caso, estamos viendo unos leucocitos arriba de 100.000 y estoy viendo blastos, etcétera. Bueno, entonces, no Es lo que le estoy decía. dirigiendo. Cuando me informan como no es déficit de ninguna, de hierro, de nada, y está en grupo de anemia de trastornos crónicos, tiene opción hasta hacer una leucemia o ser otra neoplasia, ¿no? Que tenga componente de un hemograma, ¿no?
que tenga alteración del hemograma. Por lo tanto, sí puede orientarnos a un cuadro leucémico, ¿no? Ok, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, creo que podemos continuar con el segundo caso, que es de la Muy lámina bien. 2. Ahora, quiero que tengan claro, antes de pasar a este caso, no todas las leucocitosis son leucemia mieloide crónica. Hay leucocitosis con leucemias agudas. ¿Está bien? Eso tienen que tener. No nos centremos que todas las leucocitoles son la hiperleucocitosis es leucemia aguda. Ni digo leucemia mieloide crónica. Es su característica de la leucemia mieloide crónica. Pero ahora vamos a tocar qué más tiene de patognomónico, de especial esta leucemia. Es un paciente masculino, fíjense, con sangrado cuyo hemograma presenta lo siguiente. Tiene una anemia entre moderada y leve y fíjense aquí tiene macrocitosis. Y trombocitopenia. Llamativo, 160, casi 163.000 glóbulos blancos. Aquí dice leucemia mieloide crónica. Ahora, ¿por qué yo puedo informar en mi frotis y que ustedes pueden informar viendo la morfología, no solo el hemograma? ¿Por qué tendrían que informar leucemia mieloide crónica? No solo por la leucocitosis. Sí, a ver, recuerden el primer caso, que era mujer y tenía 100 y pico de glóbulos blancos. Tenía más anemia que este caso, pero era normocítica normocrómica y estaba en fase crónica. La leucemia mieloide crónica tiene 3 fases. La fase crónica, que solo presenta leucocitosis. Hola. Doctor Rodrigo, por favor, ¿puede silenciar el micrófono? Ya está, doc. ¿Puedo hablar? Claro, doc, por favor, siga. Ya, gracias. ¿En qué íbamos? Ya, la leucemia mieloide crónica tiene una característica especial, que es la fase crónica, que el mayor porcentaje de pacientes debutan con leucemia en fase crónica, leucemia mieloide crónica en fase crónica. ¿Por qué se caracteriza morfológicamente? Habitualmente los rangos de hemoglobina, muy rara vez, o cuando el proceso ya es muy largo, recién empieza a bajar la hemoglobina. Habitualmente los rangos son entre leve, moderado, pero siempre va a llamar la atención la hiperleucocitosis con presencia de células inmaduras de la serie mieloide. ¿Y a qué me refiero eso? Promielocitos, mielocitos, metamielocitos, callados segmentados, basófilos y eosinófilos aumentados. Y la literatura es muy clara, dice, se aumenta 10 veces más a lo normal. Por lo tanto, que no tiene para ser leucemia aguda. Solo debe tener en fase crónica menos del 5% de blastos. ¿Estamos? En fase crónica. Cuando es fase acelerada, puede tener lo mismo, leucocitosis, promielocitos, mielocitos, todo lo que les he nombrado. Y no se olviden, este tipo de leucemia mieloide crónica nunca van a haber más basófilos y eosinófilos que en esta leucemia. Generalmente encontramos 10, 15 basófilos.
En la fase acelerada, que es la otra fase, empiezan a aparecer más blastos. Y aquí dice, si se fijan en el diagnóstico, dice LMC en transformación amiloide aguda. Entonces, para ser en fase acelerada, los blastos están del 10 al 20%, hasta el 20%. Y la última fase es la fase de crisis blástica, donde ya se considera en esa fase leucemia aguda, porque la presencia de blastos, igual puede haber leucocitosis, promielocitos, metamielocitos, todo lo que hemos hablado de las anteriores fases, pero aquí los blastos superan el 20%. Por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento es totalmente diferente a una amiloide crónica, ya se maneja como leucemia aguda. ¿Estamos claros ahí? Por favor, díganme si no volvemos a enfocar eso. Sí, doctora, precisamente bueno, antes que ingresara a la reunión había esa pregunta, ¿no? ¿Se puede diferenciar una crónica, una leucemia amiloide crónica de una aguda? Entonces, Perfecto, tal muy vez bien. sí estaba respondiendo esa pregunta en relación a la duda que existía. Leucemia amiloide crónica, mientras no supere el 5% de blastos, sigue siendo crónica, mieloide crónica, ¿no? Es la fase crónica de la leucemia mieloide. Cuando supera más del 20% de blastos, ya es leucemia aguda. Sí, precisamente sobre ese punto, bueno, mencionaba de que a veces nos ayuda en ver si yo veo gran cantidad de blastos, bueno, no había dado los porcentajes, pero es una guía que me ayuda. Y si yo estoy viendo gran cantidad, pues digo, me voy a inclinar por el lado agudo. En cambio, cuando ya veo en todas las etapas de la Claro, claro. maduración, blastos, mieloblastos, mielocitos, etcétera, hasta las células maduras, me ayuda a inclinarme hacia el lado crónico, ¿verdad? Así es. Por eso, cuando tienes una crónica, una leucemia amiloide crónica, y tienes menos del 20% de blastos, es una leucemia en fase acelerada. Una crónica, pero en fase acelerada. No es todavía leucemia aguda. Sí, pienso que ese punto es muy importante, su respuesta, doctora, para poder ayudar al momento de poder analizar estos casos, ¿no? Los porcentajes de blastos que vamos a poder contar y poder discernir si estamos frente a una leucemia crónica o una aguda. Claro. ¿Cuál es la diferencia real, por ejemplo, con el debut de leucemia aguda? La gran diferencia, por ejemplo, una cosa es que sea leucemia aguda, que se haya transformado a leucemia aguda después de haber sido, habitualmente se transforma la leucemia crónica después de 5 años de evolución, es que no haya recibido tratamiento o mal tratamiento. Pero una leucemia aguda debuta al 3.er o 4.er mes de los síntomas, una aguda. Y en ese caso ustedes van a tener blastos y no van a tener los otros progenitores de la serie mieloide. No van a tener mielocitos, metamielocitos, promielocitos. Esa es la gran diferencia de una aguda, de aguda, ¿no? De una leucemia aguda. Doctorita, perdón, ¿puedes repetir lo último? Es que no se escuchó. Ya. Si su material, su frotis, ustedes observan blastos y blastos, mayor al 20% de blastos, y no encuentran otros elementos inmaduros como mielocitos, metamielocitos en su frotis, y solo encuentran blastos y algunos callados y segmentados, y si esos blastos son mayor al 20%, es leucemia aguda. Pero si ustedes encuentran en su frotis leucocitos, hiperleucocitosis, no hay problema. Encuentran
como en este caso una importante hiperleucocitosis. Encuentran 5% de blastos, pero encuentran mielocitos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, callados, eosinófilos, importantes neutrófilos. Estamos hablando de leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Doctora, Hola. Sí. buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Yo quería consultar sobre el frotis el número 2, ¿no? Aquí, si bien usted dice que se trataría presuntamente de una leucemia mieloide crónica, sin embargo, en el ¿Cuál diagnóstico es frotis? ¿El el anterior? frotis 2, no, el 2, este que está... Pero este no es un frotis, es un Sí, es el resultado de hemograma, o sea, del Sí. frotis el frotis 2, ¿no? Y sin embargo, en el frotis 2 indica un diagnóstico presuntivo, paso de una leucemia mieloide crónica, transformación en leucemia mieloide aguda. Mi pregunta es, ¿qué define que sea un diagnóstico de paso leucemia crónica aguda? O sea, ¿qué es lo patognomónico Pero de no me ha escuchado lo que ha hablado entonces, doctor. No, lo he escuchado, sin embargo, en el frotis que reporta enlaza, digamos, aquí no se puede ver células blásticas. Se indica que debería ser mayor al 20%. Sin embargo, en la evaluación aceptaban que sea leucemia mieloide crónica o leucemia mieloide aguda. A ver. No, nos estamos desorientando, doctor. Este hemograma no le orienta a nada, solo le orienta a hiperleucocitosis. No, en el frotis estaban, tal vez me estoy Pero no estoy adelantando. viendo, no hemos visto ningún frotis todavía. Le preguntaba sobre la placa que han enviado. De este caso, no, de este caso no hemos visto, es el otro caso que hemos visto. Entonces, cuando explique la placa 2, ahí le consulto a usted. Tal vez me esté Así adelantando. está, muy bien, me parece muy bien. En relación a estos datos de este hemograma, entonces, ¿por qué se ha puesto en transformación? Ya hemos dicho. La leucemia mieloide crónica tiene 3 fases. La fase crónica, que tiene menos del 5% de blastos, la fase acelerada, que tiene entre 10 y 20%, antes de 20% de blastos, y la fase de crisis blástica o en transformación a leucemia aguda es los blastos mayor al 20%. Eso tiene que estar muy claro. ¿Listo? A ver, pasemos a la otra diapositiva seguramente, que tenemos morfología. Muy bien. Aquí está, qué hermoso. Qué hermoso, como diríamos. Yo hablaba así. Me emocionaba cuando veía morfologías así bonitas. Hay cosas bonitas en los dos. Y ahí tiene un eritroblasto mucho más claro. En el anterior no se diferenciaba si era eritroblasto o linfocito, pero aquí tiene un eritroblasto en la parte superior del material, ¿no? Ese, ahí es al medio de los polimorfos nucleares. Ese. Es un eritroblasto que nos está saludando. Ahora, ¿qué tienen ahí? Tiene un basófilo, yo diría que tienen 2 basófilos. Tienen callado segmentadito, un callado que tiene forma de cerebriforme, que no está adaptándose todavía. Y tienen ahí unos mielocitos, ahí arriba al lado derecho, 2 mielocitos, ¿no? Por las características, esos. Eso es importante. Y fíjense, nos decía en ese hemograma que había un aumento de volumen corpuscular y medio, que estaba superior a 100 o a 98, como ustedes manejan. Y ven, en el frotis vemos glóbulos rojos macrocíticos, que tiene relación, ¿no? Muy bonitos macrocitos. Y en el otro frotis, precioso frotis, que se ve muy buena coloración y se ve la descripción. Aquí tienen unos elementos hasta vaculados. Tienen mielocitos, 1, 2, yo diría hasta 3 mielocitos, y tienen células blásticas.
tiene en este poco campo, que no son ni 200 elementos, ni a 50 elementos, tienen 1, 2, 3 blastos. ¿Se ubica? Esos, por ejemplo, ese que tiene gránulos importantes, muy azurófilos esos gránulos y muy gruesos, por ejemplo, que está al lado derecho, eso es un basófilo. Ese, doctora, muy bien. Bien su lapicito. Y esos grandes, y uno que tienen en la parte inferior más orientado al lado izquierdo, esos son blastos, que son grandes, ¿no? Y esos muy llamativos. Eso no, en ningún momento yo lo puedo considerar como del grupo de normalidad, ¿no? Entonces, nos imaginemos que hemos visto 10 campos similares a este material. Entonces, ya estamos hablando de presencia de mucha cantidad de blastos y posiblemente hayan observado más del 20% de blastos. Por eso han puesto leucemia mieloide crónica en fase de transformación a leucemia aguda. ¿Ahora sí? Sí, doctora, sí, sí. Pero fíjense, esto no puedo yo decir de entrada, ¿no? Tienen que asegurarse mínimamente ver en 100 elementos para sacar el porcentaje de blastos, ¿no? Preguntas sobre este material. Doctora, tal vez comentar el tema de la tinción. Como ya se había comentado en una anterior reunión, la tinción es muy Ah, sí, importante porque nos va a ayudar a así es. poder distinguir todos los detalles de las células en sus diferentes etapas. Y bueno, nosotros en el laboratorio hemos revisado algunas placas donde ha habido diferencias en cuanto a la coloración. Y pues Ujú, eso ha llevado a confusiones, por ejemplo, el reconocer los basófilos, eosinófilos que había en esta muestra, en las cuales me así parece es. que no han podido ser identificadas claramente por los laboratorios participantes. Entonces, ahí mi recomendación más que todo sería que puedan cuidar mucho el tema de la coloración para poder distinguir todos los detalles de la morfología celular. Así es, doctor. Eso es decir, no pueden lanzarse a hacer informes si ustedes no tienen seguridad y tienen colorantes adecuados y no guardados tampoco. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces cuando los colorantes son de mucho tiempo y no los van cambiando, hacen precipitados y pueden desorientar, aparecer como gránulos que al final no son gránulos. Entonces, este material, por ejemplo, que estoy viendo, es perfección en la coloración. Puedo diferenciar el color de glóbulos rojos, puedo diferenciar, fíjense, se ve hermoso ese basófilo ahí, esas granulaciones del basófilo se ven preciosos. Puedo valorar esas vacuolas que tienen esos blastos. Entonces, tengan cuidado con la coloración. La coloración es fundamental. Les puede desorientar un informe y el informe va a desorientar el diagnóstico al médico. Fíjense esos glóbulos rojos hermosos. Y ahí en este lado, en el frotis del lado derecho inferior, tiene unas plaquetitas, unas macroplaquetas hipocoloreadas, fíjense. Y recuerdan, en su hemograma había trombocitopenia. Y esto nos está confirmando la trombocitopenia. Miren, en el del lado izquierdo superior, ahí yo veo una sola plaquetita. Y aquí en el otro te veo 2, 3 plaquetas. Por lo tanto, creo que ese hemograma con esto tiene correlación, ¿no? Aunque no tiene la descripción de las series, ¿no? De la serie blanca en este hemograma, pero para eso está el frotis. Ahora, por ejemplo, estos elementos no los van a poder valorar cuando hagan en un contador hematológico. ¿Por qué?
¿Quién me puede responder? Doctora, Hola. sí, doctora, me escucha. Eh, Dígame, doctor. bueno, Dígame. bueno, primero para complementar, la coloración utilizada aquí, las que están en las fotografías, es coloración Wright, la que hemos utilizado en el laboratorio. Así es. ¿Ya? Perfecto. Lo mismo que usamos nosotros. Sí, entonces, bueno, en el tema de los contadores hematológicos, pues estos equipos no tienen la capacidad de poder distinguir las células en todas sus fases, ¿no? O sea, si bien hay equipos que pueden distinguir los blastos, por ejemplo, o las poblaciones como eosinófilos, basófilos, neutrófilos, pero no me va a poder distinguir todas las características de las células porque pues, no tienen esa capacidad, su sistema, digamos, diseñado, no me Así es. permite poder distinguir esto. Por Así eso es es. necesario que yo lo vea sí o sí al micro. Así es, doctor. Lo que dice es lo correcto. Entonces, en este tipo de patologías, ya por ejemplo, que a mí en mi recuento me reporten 100.000 glóbulos blancos, yo agarro y tengo que extender un frotis, tengo que asegurar realmente, porque no me va a describir las características que ahorita ustedes están viendo en estos frotis. Entonces, asegúrense de informar estas sospechas de diagnóstico con un frotis, que es ideal. Muy bien, doctor, muchas gracias igual por los comentarios. ¿Hay algo más o alguna pregunta en relación a este material? Doctora, Sí, quería consultar sobre el Frotis 2, precisamente el que estamos viendo. En el reporte de Enlaza, por ejemplo, reporta blastos 2 a 8%. Hay promielocitos, mielocitos, metamielocitos. Según el reporte del Frotis de así es. Enlaza, se trataría de una leucemia mieloide crónica, porque no hay blastos mayor al 20% para que se considere aguda. Mi consulta es, ¿qué define que sea leucemia, o sea, paso de leucemia crónica a aguda en el frotis sanguíneo? ¿Cómo tenemos que guiarnos para Los dar un blastos, el número diagnóstico de preciso? blastos, ya les he dicho, el Los número de blastos blastos. están Si de usted tiene 2 a 5%, es 8%. una leucemia mieloide crónica. Si tiene de 10 a 20%, es una fase acelerada de una leucemia mieloide crónica. Y si usted tiene más del 20% de blastos en su brotes, es una leucemia aguda o En una este caso crisis blástica. reportan de 2 a 8%. Daría Muy para una bien, leucemia mieloide crónica. es una leucemia mieloide crónica todavía en fase crónica, porque acabo de decirle, acelerada es de 10 al 20%. Uh-huh. O sea, yo tuve problemas en el diagnóstico presuntivo, por eso mi insistencia en la consulta, doctora. ¿Qué debo considerar No, por eso. A ver, para, si para, usted, para diferenciar, digamos, una de otra? Ya está claro el porcentaje de blastos, pero para dar el diagnóstico ya, presuntivo, paso de crónica a leucemia mieloide aguda, ¿cuál es el dato que debo tomar más en cuenta? el paso, usted primero tiene que conocer al paciente. La fase crónica dura 5 años sin tratamiento o con tratamiento. 5 años. Cuando empieza a aparecer blastos, 8%, 10%, nosotros como hematólogos ya tenemos que tener seguridad de que ya está yendo en transformación. Y eso en menos de un año se va a transformar a leucemia aguda. Doctora, em, tal vez Terminaré un con poco... el doctorcito, perdón. por favor. Doctor, el que le antecedí. Sí, doctora, Para, entiendo la para parte, ¿no? Si aclararle bueno, y esté tomando más en cuenta aquí en el frotis, me refiero. por eso. Pero usted, por ejemplo, le han informado que tiene 8% de blastos, ¿o no? De 2 a 8%. De 2 sigue siendo fase crónica. Puede ser
¿Qué tal usted puso 5 blastos? Sigue siendo fase crónica. O sea, no sé si lo pueden pasar la imagen, ¿no? Del reporte de Inlasa para un poquitito más. O sea, mi duda es, ¿qué define para que yo dé un diagnóstico de paso de crónica aguda en Pero el es que no le frotis agudo? entiendo. Usted, ¿qué es lo que quiere saber? Definir. Un O frotis sea, el periférico no diagnóstico va a definir presuntivo, nada en claro, doctora, relación. el Claro, diagnóstico presuntivo del frotis 2, yo informé leucemia aguda, porque tenía precisamente esa duda, si era pero usted se ha aguda o equivocado. No crónica. puede ser leucemia aguda. Usted tiene los blastos, tendría que haber Doctora, le encontrado entiendo, 30%. pero en el reporte de INLASA está ahí dice, hacemos valer, ya que sea, si informan crónica está bien, y si informan aguda también está bien. O sea, así nos dijo la doctora Ya, que... pero a ver. Es que usted se está un poco complicando. A ver, si usted ponía leucemia aguda, Ujú, no creo que le hayan dicho, si ponen aguda es lo mismo que pues, si ponen crónica. Si usted pone leucemia aguda, en su informe de su hemograma, de su frotis, ujú. tendría que haber tenido más del 20% de blastos. Yo también le hubiese dado tiqueado bien, porque existía correlación que haya visto usted 20% de blastos. Pero si no Ujú. ha visto 20% de blastos, ¿por qué ha puesto usted leucemia aguda? Porque yo he visto más, doctora, más de 20%. Precisamente por eso sería Más de interesante que... 20% con ese Sí, frotis que doctora. estamos viendo. Sí, doctora, precisamente esa es mi Doctora, duda, ¿no? Pues tal vez no puedo diferenciar y sería interesante que coloque el Ah, reporte de soy muy enlace. diferente, pero imagínese, a ver, déjeme terminar por favor con el doctor porque esto es importante. Imagínese, Ujú. es un error grande hacer un informe de una crónica y una aguda, doctor. Pero en las opciones de Al calificación, hematólogo, doctora, al médico, que ajá, peor que no sea hematólogo, ujú, ¿qué va a hacer ese doctor? Se lo digo, eso le estoy hablando de las experiencias que tenemos habitualmente con los informes laboratoriales. El médico, ¿qué va a hacer? Le va a decir al familiar o al paciente, usted tiene más del 20% de blastos, una leucemia aguda, y usted debe ir a oncohematología. ujú. Eso es, así tiene que ser la respuesta del profesional. ¿Se da cuenta? Sí, doctora. Entonces, uno, si usted informa leucemia mieloide crónica, habitualmente el paciente no tiene muchos síntomas. Lo único que muchas veces un paciente con leucemia crónica, eso para que se oriente un poco con los datos clínicos, lo único que presenta un paciente con leucemia mieloide crónica es aumento del vaso, crecimiento del vaso y la leucocitosis. En muchos casos, doctor, hemos hecho hallazgo laboratorial. No tenía ningún dato clínico para que me oriente a leucemia mieloide crónica. Peor, solo leucocitosis como hallazgo laboratorial. Entonces, para que usted esté claro usted, si usted en el frotis que les han dado ha encontrado más del 20% de blastos, está muy bien, ha informado como leucemia aguda. ¿Se da cuenta? Una leucemia aguda con leucocitosis importante. Pero fíjese, la leucemia aguda habitualmente no tiene que, más bien, no tiene que tener en cantidades importantes mielocitos, metamielocitos. Basófilos ni por chiste tienen las agudas, se lo digo así, utilizando este término simple. Eosinófilos, peor. Esos elementos de la serie mieloide es muy característico, doctor, de la leucemia mieloide crónica. Sí, está bien, doctora, gracias. Bueno, Ok. para aclarar quizás un poco sobre la decisión que se tomó de hacerles valer a ambos hacer valer tanto el diagnóstico de leucemia mieloide crónica o aguda, es porque la capacidad de los participantes de distinguir de una linfoide
Por eso es que se les ha asignado esa puntuación. También Ah, esa es la duda principal que el doctor tiene, ¿no? Porque el hecho de distinguir una leucemia y darle ya el nombre de mieloide, nosotros lo hemos valorado. Por eso le hemos asignado la puntuación tanto a los dos parámetros, ¿no? De crónica o aguda. Pero ya la doctora les ha indicado por qué el diagnóstico presuntivo se ha puesto así. Se ha puesto exactamente como mieloide crónica en transformación aguda. También, ¿no? Comentarles que a veces hacemos este tipo de prorrateo, lo vamos a llamar, cuando vemos que las puntuaciones son muy bajas. Entonces, es una forma también de mm, ayudar e incentivar a los participantes, ¿no? A no rendirse con este tipo de, de ensayos de aptitud, que a diferencia de otros ensayos de aptitud, tienen mayor complejidad. Por eso que en algunas ocasiones sí hacemos este tipo de prorrateos. En alguna ocasión también no se vayan a sorprender si en vez del 95% aceptamos un rango más alto, 97% o 99%, que igual utilizan otros programas de aptitud. Me refiero a hay otros programas de otros países que también hacen este tipo de prorrateos cuando vemos que nuestra estadística nos está indicando que hay un desempeño bajo de los participantes, ¿no? Tal vez esa aclaración. ya, doctora, me parece muy bien, pero nosotros en realidad, eh, este reciclaje, esto es para ayudarnos entre todos, para mejorar nuestros informes, no es para asegurar los diagnósticos. Acá no estamos yendo a que me digan, ni yo les voy a asegurar si es leucemia mieloide crónica, en fase de transformación, fase crónica. No, lo que estamos queriendo hacer es analizar lo que vemos. Y para mí eso es importante. Luego ya, al hacer nosotros el informe, nosotros como hematólogos y ustedes también, le vamos a orientar al médico, porque no solo es el frotis. Para dar un diagnóstico, ya sea leucemia crónica o leucemia aguda, tiene que tener también ciertas características clínicas. Las agudas en especial tienen características importantes, importantes en lo que es los datos clínicos. La crónica no. La crónica habitualmente vienen felices y contentos y nos dicen, me molesta el estómago porque le siento hinchado. Y nosotros lo primero que hacemos es una ecografía y vemos una esplenomegalia. Ahí paramos las orejas. Esplenomegalia, importante, siempre sospechamos de un proceso linfoproliferativo, mieloproliferativo. Y un mieloproliferativo es una leucemia mieloide crónica. Y no tiene más nada. Hacemos un hemograma como rutina y encontramos hiperleucocitosis. Entonces, para nosotros, que ustedes sepan reconocer cada elemento, ustedes en un momento no necesitan asegurar un diagnóstico en el frotis, porque el diagnóstico no se hace con un frotis solamente, se hace con otros parámetros laboratoriales más, se hace fundamentalmente con la clínica. Pero ¿qué tienen que asegurar ustedes? Tienen que asegurar la descripción morfológica. No pueden desorientarse en eso. Tienen que asegurar que están viendo blastos o que están viendo células progenitoras de la serie mieloide, de la serie linfoide. Eso tienen que asegurarse. Ustedes no necesitan asegurar un diagnóstico, necesitan orientar al médico a qué diagnóstico va a llevar su informe. Entonces, no se estresen, pero lo que sí tienen que asegurar, que describan sus características de cada célula. Bueno, ¿alguna pregunta más? Doctora, Sí, hay una consulta en el chat que indica si hay alguna
norma, alguna guía CLSI en la FAB OMS u otra bibliografía para hacer los criterios de diagnóstico? Claro, ustedes tendrían que revisar nosotros manejamos ciertos parámetros. Para nosotros no hay un estándar establecido en morfología. Nosotros revisamos atlas de San Sabrafren, nos manejamos los atlas que están relacionados a netamente a hematología, ¿no? Tenemos Williams, por ejemplo, que es un hermoso libro americano que tiene el libro como tal dentro del enfoque clínico y tiene también su atlas. Entonces, yo creo que los estándares lo tienen que manejar desde el punto de vista laboratorial, ¿no? No sé Rodak, si por otra ejemplo, consulta. Rodak tiene un atlas muy claro. Tiene un atlas hermoso, Rodak. Fuera de tener el libro de hematología, tiene Rodak un atlas. Y lo que preguntaba ahí una doctora, las fases aguda, la fase crónica acelerada y crisis blástica está en cualquiera de estos libros que les he mencionado. Pregunten. Doctora, perdón, buenas Dígame. noches. Buenas noches. No sé si pueden volver a Frotis 2, donde están las respuestas de Inlasa. Por favor, es que creo que ahí le he entendido al doctor Edson sobre su duda. A mí mismo me acaba de entrar esa duda. Yo le he entendido, doctora, que usted me ha dicho, he comprendido que mayor del 20% de blastos es una fase de crisis blástica, ¿no? Pero en los rangos que INLAS está emitiendo, si lo puede ver, doctora, blastos dice de 2 a 8%. Creo que ahí es la duda, ¿no? No debería ser mayor al 20%. No, pues si les ha puesto de 2 a 8%, estamos hablando de leucemia mieloide crónica en fase crónica. ¿Qué tal usted ha encontrado 3% de blastos o 5% sigue siendo crónica? No es aguda. Es que justamente porque en Enlaza, en su diagnóstico presuntivo, ellos han puesto leucemia mieloide crónica en transformación a mieloide aguda. Pero está Por eso, bien, pues. Creo que yo le he entendido a la doctora, les ha aclarado. Lo que han puesto ustedes, a ver, para mí, ¿cómo yo entiendo eso, lo que ha referido la doctora? Que si usted ponía menos del 20%, podía hablar no de fases, para que no entremos al ámbito netamente hematológico. Qué sé yo, 18%, estaríamos hablando de que hay un número importante y que va a ser una leucemia aguda. Pero si usted en este FROTS ha contado más del 20% de blastos, tenía toda la potestad de informar como leucemia aguda. Por eso les han dado esa oportunidad, eso es lo que yo estoy entendiendo, de poner crónica o de poner aguda, pero usted tenía que haber visto en su morfología la cantidad de blastos adecuados para poner o crónica o aguda. Claro, recalcando nuevamente, el diagnóstico aquí si ustedes ven inclusive en la cantidad de basófilos que se ha reportado, que es de un rango de 30 a 44%, en la cantidad de Así que es blastos fundamental. evidentemente corresponde a una leucemia mieloide crónica. Ahora, Así a es, todos los así es. participantes, reitero, a manera de ayudar, digamos, de tratar de aumentar el desempeño y para que no se desanimen, se les ha hecho valer tanto la respuesta de mieloide crónica o leucemia mieloide aguda, donde acá que nos ha interesado que ustedes pongan leucemia mieloide y que no nos pongan una leucemia linfoide, para aclararles, ¿no? Entonces, eso ha Bien, sido muy bien. la razón por la cual nosotros hemos hecho, llamémosle este prorrateo, que en algunas ocasiones hay, y en otros programas también tenemos este tipo de prorrateos, para, viéndonos la estadística que tenemos para que
los desempeños no sean tan bajos, porque nosotros también sabemos que hay un control exhaustivo, ¿no? Por parte de SES en los desempeños que se obtienen. Mm. Y ahí le doy la razón, doctora. La presencia de basófilos en número elevado, no se olviden que los basófilos normalmente es 0 o 1. Que ustedes se encuentren 10% de basófilos, 10% de eosinófilos, mielocitos, metamielocitos, y encuentren blastos más en cantidad, realmente no es puro leucemia aguda. Es una leucemia mieloide crónica si encuentran blastos en transformación. Creo que no hay dónde perderse ahí. Doctora, eh, un poco para complementar esta parte, para aclarar también a los colegas, bueno, ahí la duda es, yo entiendo que yo no puedo dar desde el laboratorio, escribir mi diagnóstico, leucemia mieloide crónica en transformación a leucemia aguda. Usted mismo lo ha No, dicho, es así. difícil hacer eso. Entonces yo podría inclinarme, decir, esta es una leucemia mieloide crónica. Podía informar eso en el reporte, o podía informar una leucemia mieloide aguda, teniendo en cuenta que yo había visto mayor cantidad de blasts. De Y lo que, mieloblastos, sí, para que sea mieloblastos. mieloide. Mm. Sí, entonces lo que decía yo en un principio, ¿no? Este diagnóstico así, con toda esa descripción, pues siempre hay que apoyarlo con la correlación clínica, lo que usted mencionaba, y es lo que decía en un principio. Nosotros no podemos decir eh, todo ese diagnóstico solo con ver la morfología celular, hacer el recuento diferencial y ver los datos del hemograma. Sino ahí nos faltaría el tema de la clínica del paciente, ¿verdad? Otro aspecto que a mí me ha llamado la atención era el tema de los basófilos. La doctora Lucy me mostraba los reportes de los laboratorios y eran un porcentaje muy bajo quienes habían observado los basófilos, siendo que sí Mm, había gran cantidad de basófilos y eosinófilos. mm, Entonces, por eso, como hace un momento decía, es muy importante la coloración. Y vuelvo a repetir, nosotros hemos visto en el laboratorio algunas placas con coloración panóptica, por ejemplo. Si esto no está bien hecho, no me da la oportunidad de poder detallar estos basófilos que están observando en esta muestra. Entonces, tal vez por ese lado, muchos laboratorios o muchos participantes no han podido reportar la cantidad de basófilos y eosinófilos que sí tenía esta muestra. Y era un porcentaje muy bajo que han visto estas células. Y eso pues ayuda mucho también, como te decía, en el diagnóstico, ¿no? Porque si estoy viendo basófilos y eosinófilos, es una leucemia mieloide crónica. así es, eso es real. ¿Y por qué ahí le podían poner, si encuentran basófilos, eosinófilos, neutrófilos, callados, y mielocitos, metamielo, en sangre periférica estamos hablando? Muchas veces el frotis de una leucemia mieloide crónica es como una Y médula ósea. después de la primera relación, ¿Seguimos? Ok. Muchas veces, a ver, les voy a contar una experiencia. El número de blancos que más me ha impresionado en un frotis periférico ha sido 800.000 blancos en una leucemia mieloide crónica. Entonces, encontrar 800.000 blancos con predominio, y era en fase crónica, por si acaso. Ni siquiera era una fase acelerada, no tenía más de 5% de blastos. Pero ¿qué llamaba la atención? Los basófilos, afloraban ese frotis, basófilos, eosinófilos, mucho mielocito y metamielocito, algunos promielocitos. Entonces, esa es la característica especial que tiene la leucemia mieloide crónica. Ahora, ustedes dirán, aquí estoy, ¿no? Dicen trombocitopenia.
Una leucemia mieloide crónica, como el primer caso, por ejemplo, tenía hiperleucocitosis con trombocitosis. Este tip más para que se oriente. Si tiene leucocitosis con hiperleucocitosis con trombocitosis, orienta más en fase crónica de leucemia mieloide crónica. Pero si tienen hiperleucocitosis, es una leucemia mieloide crónica, tienen hiperleucocitosis con trombocitopenia y con presencia de blastos mayor al 20%, aseguren que ese paciente está en transformación a leucemia aguda. ¿Han entendido? Pregunten, doctores, eso nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo, ¿no? Nada. Creo que no hay más preguntas. Sí, Muy no hay bien. tampoco mensajes en el chat. Muchas gracias por su participación, doctora. No sé si quiere dar algunas palabras de cierre. Creo que acá nosotros, como parte de los laboratorios, tenemos que ser muy claros. Ustedes no tienen que definir el diagnóstico. Ustedes nos orientan al diagnóstico. Pero lo que no se pueden equivocar es en la descripción morfológica. Para eso es el frotis. El frotis es para ver la célula por célula, célula por célula. Entonces, la clave es hacer buena descripción e informar. Y como nosotros, como médicos, si ustedes nos ponen mielocitos, tanto por ciento, blastos, tanto por ciento, nosotros vamos a orientar nuestro diagnóstico. Ustedes son nuestra ayuda, pero es una ayuda muy importante ustedes en el proceso del diagnóstico. Entonces, espero que les sirva esas guías y cualquier cosa mediante acá los doctores de INLASA podemos seguir compartiendo. Yo estoy un poco, ha bajado, estoy en menos actividad hospitalaria y ya en el momento ya podemos organizar para ver material, ¿no? Lo que pasa que yo no puedo llevar mucha gente al hospital por los espacios, pero tal vez alguien un día vaya se les había dicho en el anterior, igual en el anterior reciclaje, si algunos que están en La Paz quieren ir a visitarnos y ver con los profesionales que están en hematología, háganlo. Aprovechen que nosotros informamos buena cantidad de material. Y muchas gracias por la atención, por haberles ayudado de alguna forma para mejorar su trabajo, y creo que es lo que queremos hacer, ¿no? No queremos expertos en hematología, pero queremos que los informes sean mucho más claros y confiables. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor Cortés. Muchísimas gracias a todos los participantes. Si tienen alguna duda, algún reclamo sobre la evaluación, estamos prestos a hacer aclaraciones. Muchas gracias. Por favor, antes de retirarse, no olviden poner su nombre y la institución a la cual pertenece. Gracias, hasta luego.